Muy buenas noches, chicos. Mi nombre es Fernando Aedo Pérez, de la empresa MFK Consultores. El día de hoy nuevamente, como prácticamente nos ha tocado estar casi todos los días en colaboración con el Consejo Mexicano de Capacitación, COMECAP, daremos el curso de operación segura de montacargas, el cual, como recordamos, es una introducción, es una parte teórica y pues la idea es de que conozcamos algo más referente a la operación adecuada de estos equipos. ¿Ok? Sin más preámbulos, como les decía, al finalizar el curso, todos ustedes como participantes nuevamente y prácticamente, si se han dado cuenta, los cursos que hemos compartido ha sido esto, ¿no? Identificar los riesgos a los cuales con los cuales nos vamos a encontrar o vamos a topar durante una operación, riesgos específicos derivados de peligros específicos, para obviamente reducirlos o eliminarlos, ¿ok? Durante, en este caso, las actividades diarias. Es importante tanto que el operador de montacargas conozca estos riesgos, al igual que las personas que se encargan de realizar la supervisión de estas actividades. ¿Va? Importante, y siempre me gusta iniciar un poquito con una reflexión. Hay veces que es muy corta, hay veces que es muy larga. Sin embargo, en esta ocasión es muy necesaria, ¿no? Bueno, como en todas, pero yo creo que esta le va a dar un giro a lo que normalmente hacemos o a lo que normalmente conocemos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces en la empresa, en la industria, de cualquier tipo, se cree que la parte de una operación adecuada, no estoy hablando segura únicamente, una operación correcta de montacargas se puede llegar a desarrollar en un curso, no sé, de 18, perdón, de 8, de 16 horas. ¿Ok? Yo tengo a mi personal y lo envío a un curso en el cual un agente capacitador externo, alguien especializado en el manejo del mismo, del equipo, desde la parte de seguridad, la parte técnica y la parte productiva, con ciertos cursos, yo ya puedo, y utilizamos la palabra certificar operadores de montacargas. Realmente no es así. Posiblemente sí se cumpla en el caso de una constancia de habilidades laborales, cuando tú das una capacitación de X cantidad de tiempo, y me enfoco mucho a 8 o 16 horas, y en el cual al final haces una parte de una evaluación teórica y posteriormente una evaluación práctica. En promedio como tal, pues tú puedes generar y tener a una persona que cumple los requisitos para contar con un DC3, ¿ok? Si nos vamos más allá, y en sí, recordando que el DC3 no es una certificación, podemos tener personas dentro de nuestras instalaciones, las cuales cumplan realmente con los requisitos para poder operar, requisitos técnicos, requisitos que ahorita vamos a ver que debe de tener el perfil del operador, y sin embargo no cuenta con este documento, ¿no? Eh, con esta constancia de sus habilidades. Muchas veces no dejamos subir a estas personas por la falta del mismo, y entendiendo que los otros, así como se los comentaba, en 8 o 16 horas, pues sí la llegan a tener. Es importante que nosotros, antes de que uno de nuestros colaboradores pueda operar este tipo de equipos, realmente haya tenido todo un proceso de capacitación. Y repito, no solamente es un curso como el que vamos a tener el día de hoy, entre 1 o 2 horas, o más que nada una plática, un curso de 8 horas, un curso de 16 horas, no te desarrolla operadores de montacargas. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen este tipo de cursos? Potencializan y sobre todo guían a las habilidades y los conocimientos que debe de tener un operador.
¿ok? Entonces, empresas, sobre todo le hablo mucho al tema de las empresas. Un curso de 8 horas no te va a desarrollar un montacarguista desde cero. Normalmente, o de 16 horas, normalmente son grupos de 10 personas, 12 personas, en el cual la mitad del curso es teórico y la otra mitad es práctico. Si nos vamos a las 8 horas de un curso de 16, al menos el operador puede estar máximo 1 hora detrás del equipo y eso es máximo. Con 1 hora de práctica durante 2 días de capacitación, tú no desarrollas montacarguistas, o mejor dicho, operadores de montacargas. ¿Ok? Este es un proceso constante. Este es un proceso en el cual, si bien ya inician con una plática como esto, entendiendo y conociendo las medidas de seguridad, o mejor dicho, los riesgos para que ustedes mismos desarrollen las medidas de seguridad, y los especialistas en el conocimiento específico del tipo de montacargas que van a utilizar, aún así necesitan un desarrollo de habilidades, ¿ok? Un desarrollo en el cual ustedes como empresa o nosotros como empresa debemos de continuar desarrollando, ¿ok? Este es un proceso largo, con el entendido de la responsabilidad que van a tener nuestros operadores. Entonces, la reflexión de hoy, a lo que quiero llegar es esto. El proceso para la operación de un equipo montacargas o de un equipo de manejo de materiales debe de ser continuo, ¿sí? Tanto capacitación como supervisión. Y sobre todo, en el caso de la documentación en términos de seguridad, ojo, es preferible autorizar a una persona que ha demostrado conocimiento, habilidades y actitud de forma empírica a una persona que te pueda llegar a presentar un documento que al final puede o no puede demostrar realmente las capacidades que él tenga. Repito, esto es en cuestión de seguridad y entendiendo la dimensión de los riesgos a los cuales podemos estar presentes. ¿Ok? Iniciamos un poquito, ahora sí, después del pequeño sermón. Como les digo, la capacitación de hoy posiblemente es muy rápida, enfocada a temas de seguridad, no tanto a la cuestión técnica y a la cuestión de desarrollo de habilidades. Es más enfocada al conocimiento. El desarrollo de habilidades se hace con la práctica. Para poder yo tener a alguien autorizado para la práctica, primero debo de desarrollar en ellos el conocimiento. La norma 06 de Secretaría del Trabajo, en la versión 2014, nos da una definición de montacargas, en el cual identifica que es un equipo, un vehículo autopropulsado. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de un tipo de energía que el mismo equipo desarrolla, se va a comenzar a mover, haciendo operaciones, las cuales son desplazarse, levantar, en este caso subir, bajar, trasladar cargas. Por lo regular, sobre tarimas, en el cual, digo, esta es una definición muy específica de la norma, sobre tarimas a través de 2 aberturas por las cuales pueden ingresar los accesorios. ¿Ok? Algo muy sencillo. Prácticamente cualquier vehículo de cualquier diseño que cumpla con estas características se le puede denominar montacargas. En los temas de seguridad, y utilizo una frase que un capacitador especialista en montacargas decía, el montacargas puede hacer de todo, subir, bajar, trasladar,
girar la carga. Y desde aquí va una regla. Siempre un movimiento a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy avanzando, no puedo estar subiendo la carga. Si yo estoy girando, no puedo estar bajando la carga. ¿Ok? Es importante que cada uno de los movimientos que este equipo nos proporciona se haga de una vez, una vez por movimiento. Permítanme. Ok. ¿Vale? Existen dos clasificaciones por las cuales generalmente OSHA y TUL tipifican a los montacargas. Una es por su fuente de energía, ¿vale? Por la fuente de energía hay montacargas eléctricos. Y ahora sí, cuando dicen hombre parado, sentado, acostado, de cabeza, conforme a los accesorios que tengan. Sin embargo, es de tipo de energía eléctrica. Y el otro tipo es de combustión interna. Esta combustión interna se puede subdividir a su vez gas LP, diésel. Aunque en la actualidad he visto muchos equipos los cuales también son de gasolina. Pero al final su proceso para desarrollar y autopropulsar el equipo es a través de la combustión interna. ¿Ok? Entonces, esta es la primera tipificación o la primera clasificación derivada de su fuente de energía. Eléctricos o combustión interna. Entonces, cuando a ustedes como operadores o cuando a sus operadores les pregunten de qué tipo de montacargas es, lo primero que pueden decir, eléctrico o de combustión interna. Posteriormente, ya ustedes van a ver que los nombran derivado de los accesorios que puedan tener. ¿Vale? Muy bien, este es el primer tipo de clasificación. Ahora, la clasificación más común es clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. No me voy a meter con clase 6 o con clase 7. Es la siguiente. Clase 1, todos los montacargas eléctricos. En este caso, los que se denominan de hombre sentado. Clase 1, montacargas contrabalanceados. ¿Ok? En el cual funcionan mediante energía eléctrica. Aquí no sé por qué le hace falta la clase. Clase 2, todos los montacargas de pasillo angosto para poder estivar mercancía o productos. ¿Cuáles son estos? Reach, doble reach, order picker, apilador. Son unos ejemplos. Deben de ser eléctricos de pasillo angosto. Clase 3, los montacargas eléctricos de traslado vertical. Los tipo patineta, los tipo patín hidráulico. Clase 4, montacargas contrabalanceado de combustión. Aquí en la foto podemos ver que es de gas LP, puede ser de gasolina o de diésel, pero con llantas sólidas, que pueden ser llantas de goma o llantas todavía de otro material más duro. Clase 5, lo mismo, montacargas contrabalanceado de combustión interna, pero son de llantas neumáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que las llantas contienen aire en su interior. Clase 6 y clase 7 son ya los montacargas más grandes para otro tipo de uso.
¿vale? Entonces, un montacargas no se define si es hombre parado, acostado o por el accesorio, lo que les decía, rich, doble rich, clamp, ¿vale? Se clasifican o bien por el tipo de energía que utilizan, eléctrico o combustión interna. Si no, nos vamos clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. ¿Va? Coloquialmente así se utiliza y dentro de la industria así lo identificamos. Esto es lo correcto. Puedes decir, es un montacargas eléctrico contrabalanceado, ajá, y tiene como accesorio un clan. Ah, ok. O luego me he encontrado con compañeros, fíjate que aquí no me había dado cuenta que todos son Toyota, en que le colocan el tipo de montacargas, la marca del equipo. Ah, es que ¿qué montacargas utilizas? ¿Un Toyota, un Crow, un Hyster, un Caterpillar? No. No es solamente en cuestiones de hablar, dependiendo de la clasificación. ¿Por qué? Dependiendo de la clasificación va a ser el riesgo. ¿Por qué? Porque el tipo de energía que utilicen, la forma, perdón, chicos, y la forma en la que trabajan va a variar de un riesgo a otro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Les pido por favor que me vayan apoyando nuevamente con sus micrófonos. En medida de lo posible yo trato de apagarlos, pero luego sí es un poquito incómodo para los demás participantes. ¿Dudas o preguntas con lo que es un montacarga y los tipos de montacargas que se manejan? ¿No? Ok. Como les digo, estas son solamente 5 clases. En total son 7. Los otros 2 montacargas ya son de uso en la construcción y de un uso más rudo. Entonces, es muy poco común que nosotros los lleguemos a ver. No nos vamos a meter tanto en lo que es el funcionamiento del montacargas. Nos vamos a enfocar mucho a los factores de riesgo. Hay 3 factores de riesgo importantes durante la operación de montacargas. Uno es el equipo, como les decía. ¿Qué características tiene este equipo? 2, el espacio en el cual va a estar interactuando el equipo. Y por último, el operador. ¿Qué capacidades o qué perfil deben de tener estas personas? Ok, ¿cuál era la clase 2? Son todos los montacargas eléctricos de pasillo angosto. ¿Vale? Por ejemplo, factores de riesgo del equipo, fuente de energía. Si ya hablamos que puede ser eléctrico o puede ser de combustión interna, ¿qué riesgos se presentan en un montacargas que es eléctrico? Ok, la batería. ¿Qué pasa con la batería? Para la carga y descarga de la misma, se maneja con ciertos ácidos. Hay que revisar que la batería cuente con el nivel de ácido correspondiente. Entonces, ahí yo tengo un riesgo, ¿sí? La misma carga del equipo o la misma colocación de la batería, dependiendo si tenemos varios equipos, es otro riesgo adicional. Si nos vamos a la cuestión de combustión interna, cuando lo que es diésel, gasolina y gas LP tienen sus propios peligros como sustancia química. A esto le agregas se me fue la palabra, los gases de combustión que se generan cuando se van quemando
es otro riesgo adicional. De aquí o de este tipo de funciones es cuando indican que en almacenes o en lugares cerrados no se recomienda montacargas de combustión interna. ¿Por qué? Generan gases de combustión que que son muy factibles de tener atmósferas explosivas o intoxicación para los trabajadores. ¿De dónde sale esta recomendación? Del factor de riesgo de la fuente de energía. Y obviamente, como les indicaba, los riesgos en sí que tienen estas sustancias químicas. El tema de explosividad y el tema de inflamabilidad. Partes del equipo y sobre todo el equipo en sí. El equipo funciona, lo voy a dibujar aquí, como una balanza, ¿vale? O como un sube y baja. Como tal, el equipo tiene un peso y todo lo que este equipo puede soportar va a ser algo con un peso menor al cual está diseñado. Si yo al equipo le coloco un peso mayor, ¿qué va a pasar? Nuevamente, como una balanza. Esto se va a ir hacia abajo y todo el equipo se va a ir hacia arriba. Son equipos de alto peso, ¿ok? A partir de las 3 hasta las 70 o más toneladas, ¿ok? Es un equipo el cual, a diferencia de un vehículo, está más compacto. Tiene partes muy riesgosas como lo son las horquillas, las cuales pueden perforar superficies, equipos y personas, y el contrapeso, una parte con la cual, con un ligero impacto a una velocidad muy baja, también puede dañar instalaciones, equipo y sobre todo personas. ¿Vale? Dentro del mismo equipo tenemos partes en movimiento. Tenemos mangueras, las cuales, aunque no me crean, en una ocasión, en una empresa, la manguera del hidráulico se zafó y el chico, al espantarse de que se zafó la manguera del hidráulico, tragó aceite hidráulico. Entonces, sufrió una ligera intoxicación y se tuvo que tipificar como accidente. ¿Okay? Hay tantos accidentes, sobre todo cuando se utilizan los equipos de mala manera o de una forma inadecuada, como es para subir a personas para realizar trabajos en alturas sin las canastillas correspondientes, y ha habido accidentes de que colocan la mano en las cadenas o en los engranes de los montacargas. Es importante que nosotros, al momento de hacer de esta revisión o de esta identificación de los riesgos específicos de la parte y el equipo, no olvidemos cuál es su función. ¿Ok? ¿Cómo vamos a identificar? Sustancias químicas peligrosas, partes en movimiento, objetos punzocortantes, partes de alto peso, ¿ok? Superficies calientes. Todo esto son los riesgos que el equipo en sí tiene y que no se los vas a quitar. ¿Por qué? Porque así es el funcionamiento específico del equipo. ¿Ok? Y ahora bien, la parte del funcionamiento, que más o menos, bueno, voy a borrar estos dibujitos, como les decía. Vamos a dibujar un bonito montacargas. Digo, con mucha imaginación. ¿Ok? Y aquí están las horquillas. Como dicen ustedes, es un hombre sentado. ¿Cuál es el funcionamiento del montacargas?
como sabemos, es avanzar hacia enfrente, avanzar hacia atrás, hacer giros, ¿ok? Giro izquierda, giro derecha. ¿Qué más hace un montacargas? Giro izquierda, giro derecha, sube, baja, acomoda y retira mercancía. Cuando un equipo montacargas está en funcionamiento, recuerdan lo que les decía del balance, del sube y baja. Aquí tiene un punto de equilibrio. Cuando el montacargas hace cualquiera de todos estos movimientos que están aquí, ¿qué sucede? Su equilibrio comienza a perderse. Abajo del montacargas tenemos algo que se llama centro de gravedad. ¿Ok? Que es un triángulo. Todo este triángulo o toda esta superficie en su interior, déjenlo dibujo así, tiene un puntito que es el centro de gravedad. Cada vez que yo giro, cada vez que yo avanzo, cada vez que yo hago un movimiento con el montacargas, este centro de gravedad se va a estar moviendo hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia cualquier dirección. Una vez que este puntito salga del triángulo de estabilidad, el montacargas, tarde o temprano, se va a volcar. ¿Ok? Repito, ¿cómo hago que este centro de gravedad se salga del triángulo de estabilidad de cualquier montacargas? Dependiendo, por ejemplo, un montacargas contrabalanceado tiene su triángulo de estabilidad muchísimo más grande que un montacargas de pasillo angosto. Cuando yo subo, bajo, giro, repito, hago este movimiento. Por tal motivo, están las reglas de no exceder el límite de velocidad establecido, no girar o mejor dicho, no sobrepasar la capacidad máxima del equipo. Y 3, hacer un solo movimiento por vez. ¿Vale? Si yo sé que sobrecargar el equipo me va a hacer que pierda un poco de estabilidad, a eso le agrego un giro rápido y al mismo instante estoy queriendo subir la carga, ¿qué va a suceder? Tarde o temprano, este centro de gravedad se me va a salir del triángulo de estabilidad. Les digo, es un poquito de a lo mejor de física, pero ese es el origen del por qué tenemos esas reglas. ¿Ok? Hasta este punto, chicos, ¿dudas o preguntas? Ninguna, Inge. Ok, vale, muchísimas gracias. Dejen borro todo aquí. Esto es factores de riesgo generales del equipo. Siguiente, con respecto al espacio. Las dimensiones del centro de trabajo. Si un montacargas no tiene un espacio, y lo indica tanto la norma 01 como la norma 06, que debe de existir un espacio al menos de lo más grande que puedan mover, yo necesito y pongo en riesgo más tanto a las instalaciones, al equipo y a las personas. ¿Va? Si mis dimensiones son muy pequeñas. Ahora bien, si mi espacio es muy grande y yo lo condiciono, por ejemplo, en muchos centros de
de distribución, SEDIs, lo que hacemos es colocar en racks. ¿Para qué? Para utilizar y maximizar el espacio. Sin embargo, el tipo de equipos que se utiliza es incorrecto. Para ello existen los apiladores de pasillo angosto. Esta cultura pertenece al tonalismo, que fue un movimiento. Permítame. Gracias. Entonces, yo condiciono al operador y condiciono al equipo a que hagan operaciones inadecuadas. ¿Ok? Si mi centro de trabajo no está diseñado para el uso seguro de montacargas, por obvias razones, tarde o temprano voy a tener un accidente. Oye, es que mis operadores de montacargas son muy hábiles. Sí, pero los estás condicionando. ¿Ok? Los estás haciendo que estos operadores tarden más también en su operación. Y al momento de tardar más en las partes en las que pueden ir con más libertad, lo hacen más rápido. ¿Sí me explico? De la mano con la cuestión del proceso. Si tu flujo de proceso dentro de una industria, dentro de la industria, a lo mejor de manufactura, o tu flujo de proceso dentro de un centro de distribución no está muy bien definido, tarde o temprano vas a tener un accidente entre equipos montacargas. Si a esto le agregas que dentro de tu proceso hay una interacción entre peatones y montacargas, al final son dos factores humanos que interactúan, el peatón, y aunque aquí es una máquina, la máquina la dirige otra persona, que puede estar muy bien capacitada, que puede tener la mejor habilidad del mundo. Sin embargo, en ese día no venía con el tiempo, con la paciencia de hacer las cosas bien. Entonces, nuevamente, factores humanos no lo podemos controlar al 100%. ¿Qué es lo que nosotros controlamos? El proceso. Pregunta, y esto es para que me ayuden. ¿Quién tiene prioridad? ¿El peatón o el montacargas? ¿Y por qué? El montacargas. ¿Por qué? Por ejemplo, si lleva una carga y el peatón quiere pasar y entonces el operador del manipulador, del montacargas, frena bruscamente, puede ocasionar un accidente, tanto para el operador, para el peatón. Ok, entonces, ¿quién tiene una opinión diferente? Perdón, yo he visto que en algunas partes depende de la empresa a quién le da prioridad. En algunas partes las empresas le dan mucha prioridad al peatón. Ok, ¿y por qué consideras tú que se le da esta prioridad al peatón? Porque es un ser humano y porque puede, a veces por sus descuidos, tiende más a atravesársele a un equipo. Ok, ¿y el operador no? Sí, pero él tiene un poco, o sea, él tiene más responsabilidad, tiene que estar más atento, ya que él tiene poca visibilidad en cuestión del manejo de montacargas, ya que la parte de las horquillas o del mástil no le nubla la visibilidad. Pero el peatón se supone que debería estar más atento también. Ok, nuevamente, dejen ver en el chat. Es que este es un tema, hay dos temas de debate. Uno, ahorita es quién tiene la prioridad y el segundo, para que se vayan preparando con sus argumentos, cuál es la velocidad máxima permisible, ¿vale? El peatón, nos comenta Laura,
porque es más vulnerable al aplastamiento. Aquí va una pregunta. ¿Quién se puede detener con más facilidad? ¿El peatón o el montacargas? El peatón. Ok. Entonces, el peatón, yo le daría prioridad a quien se puede detener con mayor dificultad o al que tiene, al que se le hace más difícil detenerse. ¿Va? Pero ahora va también, va a depender mucho del contexto y desde el punto de vista que ustedes los vean, pero no tanto a su criterio. Va a salir derivado del análisis de riesgo, precisamente con lo que les comentaba, dimensiones del centro de trabajo y el proceso productivo. ¿Qué es lo ideal? Que cuando en una zona donde existan operadores de montacarga, solamente estén montacargas, que no existan peatones para esas intersecciones. ¿Va? Al final, y sí lo comentaba bien, no vi quién era el compañero que decía, es que el operador de montacargas tiene mayor responsabilidad, ¿sí? Porque él es el que maneja el equipo. Pero ¿a quién crees que en un choque, quién es el que sale más dañado? ¿El montacargas o el operador? ¿El operador? Bueno, perdón, ¿el peatón o el montacargas? El peatón. Entonces, ¿quién debería de detenerse o quién debería de tener mayor responsabilidad? El peatón. Es quien debería detenerse para darle el paso al montacargas, ya que es el que menos se puede detener o se batalla para detener. Ajá. Entonces, si nos ponemos a revisar, vamos a argumentar, vamos a tener argumentos válidos para decir el peatón tiene prioridad. No. El operador de montacargas tiene prioridad. ¿Quién lo va a definir? Nuestro análisis de riesgo. ¿Con qué? Derivado del contexto de la organización. Y el contexto de la organización incluye lo que ya vimos, el tipo de equipos que tenemos. Que también en los espacios que tenemos. Y obviamente la habilidad de nuestros operadores. Si nuestros operadores no tienen este ápice de responsabilidad, no se les supervisa de forma adecuada, no les puedes dar más, pues más responsabilidad. Repito, depende mucho de tu contexto. Desde mi punto de vista, con base a mi experiencia, yo siempre les digo, ninguno de los dos tiene prioridad. Ambos tienen la obligación de detenerse, hacer el proceso de contacto visual. En una empresa veía que era la regla de Lola, hasta que no se saluden, porque en algunas ocasiones tú piensas que hiciste contacto visual, haces y cedes el paso. Pero repito, depende del contexto de la organización. Si es en un proceso que tiene que ser continuo, pues no expongo yo a mis peatones. Derivado, repito, de un análisis de riesgo. Yo lo que les estoy colocando aquí son los factores de riesgo genérico. Lo deben de llevar al riesgo específico. Cada uno de ustedes va a entender qué es lo que mejor le aplica a su centro de trabajo. Lo peor que podemos hacer como operadores o como personas que supervisamos a los operadores es casarnos con una sola idea. Es que en tal empresa la prioridad la tiene el monta. Es que en tal empresa la prioridad la tiene el patrón. Sí, pero depende de las dimensiones de ese centro de trabajo, de su propio proceso. Y algo que también influye son los otros dos aspectos, las condiciones del centro laboral. Mi piso está en buenas condiciones. Ajá.
Ah, ok, me puedo detener. ¿Sí? Oye, no hay puntos ciegos. Ah, está bien. No hay racks, todo es a nivel de piso. No hay pendientes, sí hay pendientes. Me refiero al medio ambiente laboral. ¿Qué es el medio ambiente laboral? Condiciones de iluminación, condiciones de ruido, condiciones de alta temperatura. Todos estos factores, aunados a lo que vimos atrás con el equipo, me van a determinar las reglas. Si se dan cuenta, una regla tan simple como es cuál de las dos partes tiene la preferencia, no depende de un solo factor, sino de todos los factores que se vean involucrados. Y que de hecho ahorita nos hace falta ver uno, que es de los más importantes. ¿Por qué les digo? He conocido peatones, los cuales, aunque ellos no tengan la prioridad, se atraviesan. Si nosotros proyectamos esa misma cultura a la parte exterior, pues no sucede en las calles. ¿Sí? Dicen, ni modo que me atropelle. Y también hay operadores que dicen, ni modo que no se quite. La diferencia entre la cuestión externa con los choferes y los mismos peatones a la cuestión interna es que yo puedo controlar ambos. Y siempre al peatón le debo de permear la responsabilidad. Si existe un impacto, el más dañado vas a ser tú. Pues al montacargas solamente le va a quedar la sangre. ¿Ah? De la misma forma, al operador de montacargas yo lo tengo que desarrollar en las 4 habilidades, bueno, en 3 habilidades y verificar un cuarto punto. De las mismas, yo también tengo el control. ¿Ok, chicos? ¿Dudas y preguntas con los factores de riesgo que integran el espacio? ¿Nadie? ¿O me voy a ir a comer ahorita elotes? Ok. Siguiente. El operador. Hay una diferencia, y yo siempre platico cuando damos el curso presencial, hay una diferencia entre un montacarguista y un operador de montacargas. Es a lo mejor un chiste o alguna situación que tú dices, ay, ¿en serio? ¿Tanto tema para eso? Pues sí. Pero así es como nosotros empoderamos y responsabilizamos a los operadores de montacargas. Un montacarguista es aquel que posiblemente tenga la habilidad. Ajá. Únicamente lo que tiene es la habilidad para manejar el equipo. Pero no conoce reglas de seguridad, no conoce qué le debe de revisar al equipo. ¿Ah? Nos desconocemos que tenga la actitud o no la tiene. No se para en las intersecciones, no toca el claxon, no revisa su equipo, va a exceso de velocidad. Él cumple con su función. Sube, baja la mercancía, la acomoda y todo. Pero es un montacarguista que desarrolló posiblemente su habilidad de forma empírica. Un operador de montacargas es aquel que desarrolló la habilidad, pero también tiene el conocimiento y obviamente, lo más importante, tiene la actitud. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre un operador de montacargas y un montacarguista. Yo siempre les digo, ¿qué quieres ser? ¿Operador de montacargas o te quieres quedar siendo montacarguista? Enfocándome en cuando se dan ciertos cursos de capacitación, pues ya es con personas que han tenido esta experiencia, ¿no? Se les desarrolla conocimiento.
Nuevamente, ahorita únicamente nos queremos enfocar a temas de seguridad, pero conocimientos técnicos, partes del montacargas, ¿sí? Triángulo de estabilidad, ¿cuáles son los accesorios? ¿Qué energía utilizan? Y aparte del factor de riesgo, el tema de cuáles son los niveles de energía óptimos para sacarle el mejor provecho a nuestros equipos. Todo esto él lo debe de saber y lo debe de conocer. Ajá. Habilidad. La habilidad, nosotros detonamos, iniciamos, prendemos la mecha. Pero la habilidad, como les indicaba, se debe desarrollar ¿con qué? Con la práctica. Cuando nosotros nos acercamos y nos toca dar un curso de capacitación, al final entregamos un reporte. En este reporte se les dice, estas personas, muy bien, son aptos para utilizar montacargas. Esta segunda, depende del tipo de reporte, ¿no? Pero este es un resumen. En medio quedan las personas que necesitan desarrollar más habilidad. Pueden seguir utilizando el montacargas bajo la supervisión de los que sí están autorizados. ¿Ok? Debe de terminar este proceso o este tiempo y hasta que complemente estos conocimientos y desarrolle estas habilidades, ya se le puede liberar. Ok. Y por último, están las personas las que les decimos, por ningún motivo del mundo, permitas que él vuelva a utilizar el equipo. En ocasiones hay un intermedio entre los que más o menos tienen la actitud, tienen el conocimiento y de plano no tienen nada de habilidad. Ok, a esta persona le puedes permitir X cantidad de tiempo o X cantidad o únicamente estas operaciones. ¿Vale? Porque les digo, la habilidad, yo como instructor, como agente capacitador externo, no la puedo desarrollar. Yo inicio y detono esa necesidad. La habilidad va a ser con la práctica constante, pero esta práctica se debe de hacer a través de un proceso de realización y un proceso de supervisión para obviamente verificar y autorizar. ¿Vale? Que también el tema de la salud. Cuando ingresa un operador de montacargas o cuando ingresa cualquier persona a un trabajo, siempre se les pide, o por lo regular, un estudio médico, ya sea de forma interna, de forma externa, etcétera, para saber las capacidades físicas que tienen. ¿Cuáles consideran que deberían de hacer los estudios médicos específicos para un operador de montacargas? ¿Qué le deben de revisar? La visión, la vista. La vista, ok, muy bien. Agudeza visual, oído, presión arterial, columna. Ok, Laura, ¿por qué la presión arterial? Agudeza visual, oído, vista, columna. Enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué tipo de enfermedades crónico-degenerativas, Lucía? Hipertensión, ok. Diabetes, ajá. Porque si la traen dentro del parámetro, podrán operar bien. Ok. Diabetes, porque hipertensión es lo mismo, el tema de la presión. Lucía, ¿por qué diabetes me limitaría a poder utilizar un equipo montacargas? Una hipoglucemia puede generar un desmayo. No escuché muy bien. Una hipoglucemia puede generar un desmayo o baja azúcar. Ok.
por falta de alimentación. Ok. Por eso, si se dan cuenta, al final recordemos que nos estamos enfocando a una norma. Esta norma, cuando cambia y le quitan la parte de carga manual y se lo mandan a la 036, le quitan todo el capítulo de salud o de vigilancia a la salud. Si nos vamos al deber ser, la norma 06 ya no cuenta con un requerimiento directo, obligatorio, para la vigilancia a la salud de los operadores. Sin embargo, repito, dependiendo del contexto de nuestra organización, debemos determinar, y todo lo que ustedes me dicen, si lo toman como factor de riesgo es correcto. ¿Qué tanto o qué tan permisible puedo ser o qué tan no permisible o qué tan cerrado para determinar qué salud, qué nivel de salud necesitan mis operadores de montacargas? ¿Sí? Oye, tiene diabetes, antidoping y revisión de alcoholemia sorpresa. Muy bien. Repito, va a depender de qué tan cerrado creas tu nivel. ¿Qué tan seguro necesitas la operación específica de montacargas? Entonces, la cuestión de salud se divide en dos partes. La cuestión previa y la cuestión de seguimiento. La cuestión previa es cuáles son los requisitos de salud que debes de tener para poder ser operador. Y no es para decir que te estoy discriminando, lo platicaba en otros cursos. Es para evitar que te sigas exponiendo a riesgos que yo como empresa no tengo controlados. ¿Ah? Y la segunda es parte de la supervisión. ¿Sí? Si está cumpliendo, a lo mejor es una persona que tiene la cuestión de enfermedades crónicas, pero la tiene controlada. ¿Sí? Ya a lo mejor no es una revisión anual, ya es una revisión más periódica y me doy cuenta que sí, que efectivamente cumple. Y que ese factor de riesgo está siendo disminuido. ¿Vale? Por último, brincándonos la salud, actitud. Ok. ¿Se puede medir la actitud de las personas? Dime, Guillermo, Luis Guillermo. Hay un tipo de actitud, por ejemplo, la que es reactiva, ¿verdad? Y hay una que es proactiva. Yo creo que esa sería una clasificación buena. Ok, yo puedo clasificar en proactiva y reactiva. No sé si nos ayudas un poquito a qué se refiere cuando es reactivo y a qué se refiere cuando es proactivo. Ok, bueno, ahí más o menos. Yo creo No te que preocupes. la proactiva es aquel operador que, bueno, que revisa su equipo industrial, revisa, por ejemplo, una parte visual de su equipo, le da alrededor todas esas partes que lleva de manera visual, una revisión funcional, ¿verdad? Que tu montacargas funcione hacia enfrente, hacia atrás, que enfrene, ¿verdad? Por ahí puede esa parte de la funcional, vamos a detectar si enfrena, si estiva, si baja, si asegura, si inclina las horquillas, ¿sí? Sí, o sea, moverte en un diámetro, en una distancia de 10 metros, así, atrás, hacia adelante, funciona bien. Posteriormente, todas esas anomalías, anotarlas quizá en un checklist, ¿sí? Y bueno, pues eso sería algo importante, creo yo, de manera proactiva sería realizar eso, ¿verdad? Eh, y la reactiva, por ejemplo, yo creo que la reactiva es aquella persona que, por ejemplo, llega, le toca su turno, no hay cambio de relevos, no hace el checklist y pues ahora sí que trabaja a base de alguna, si ya sabe lo que tiene que hacer con su equipo, con su actividad,
no lo hace así, no hace su checklist, no hace una revisión visual, no hace una revisión funcional y está esperando alguna señal o alguna encomienda para poder hacer algo. No sé, ¿cómo ve usted? Ok, muy bien. Sí, realmente aquí también los compañeros nos están ayudando. En el chat nos dice evaluarla, pensaría, observación de comportamientos, cumplimiento de instrucciones o direcciones. Si no sigue la dirección de su supervisor o responsable, se puede determinar su nivel de actitud, concientización y cultura de seguridad propia. Sí, efectivamente, la actitud sí se puede medir. De hecho, nosotros de una forma cualitativa, de repente decimos, mira fulanito, dice, es bien chambeador, ¿sí? Y sabe y bien que le mueve, pero tiene una pésima actitud. ¿Por qué? Las cosas las hace de malas, no sigue las reglas de seguridad, ¿sí? Una cosa es la actitud hacia la seguridad o hacia su trabajo, y a lo mejor la otra es de que es así, como dicen, así es el molde. Tengo la cara, a lo mejor no convivo con mis amigos o con mis compañeros de trabajo. Sin embargo, sigo las instrucciones, sigo las indicaciones, las reglas de seguridad, cumplo en tiempo y forma los 3 aspectos: calidad, seguridad y productividad. Y puedo tener una cara de pocos amigos. Entonces, el cumplimiento de estos 3 puntos específicos, y si nos centramos más en el tema de las medidas de seguridad, ese cumplimiento es su actitud. No qué tan bien se lleve con una persona, con sus compañeros, o qué tan mal, ¿vale? Porque una persona que tiene una mala actitud, o como comentaban, una actitud proactiva que necesita de algún motivante externo, ya sea positivo o negativo, hay que estarla, uno, supervisando más y posiblemente pueda sufrir un accidente. Entonces, un operador, para que esté al 100%, debe de cumplir con estas 4 características: conocimiento, habilidad, actitud y todos los requisitos de salud. ¿Vale? ¿Dónde lo vamos a ver? Dentro de las etapas de operación. Hay situaciones que van a ser previo a que se autorice su, ¿cómo le podemos decir? Su puesto como operador de montacargas, y hay otro que deben de seguirse supervisando. La mayoría de las empresas cuentan con procesos de reclutamiento o con procesos de cambio de puesto muy robustos, pero sus procesos de supervisión son muy escuetos. ¿A qué voy? Tardé mucho encontrando al candidato perfecto, idóneo, o mi proceso es tan tardado que, úchale, mis candidatos o mi personal interno le costó sangre, sudor y lágrimas el poder subir a ser de almacenista, por ejemplo, o de ayudante general a operador de montacargas. Y de repente los dejo, ya no los superviso. ¿Qué va a suceder? Pues poco a poco puede ir disminuyendo en conocimiento, en habilidad o en actitud. ¿Ok? Parte importante para controlar todos estos factores de riesgo, sí son procesos muy bien establecidos, pero sobre todo la supervisión. ¿Vale, chicos? ¿Alguna duda, algún comentario derivado de los factores de riesgo de operadores? Una evaluación por competencia y desempeño. Ya estás hablando de palabras mayores, porque no solamente se debería de aplicar a un montacarguista, se debe de aplicar a cada uno de los puestos de una empresa. Pero, ¿qué te digo si hay empresas que no tienen ni un perfil de puesto? ¿Va? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Acuérdense que estamos viendo la operación de montacargas desde el punto de vista de seguridad. Vamos a empezar a darle un poquito de avance, un poquito de cierre. Medidas de control.
previa operación. Llámese previa antes de iniciar el turno o previa antes de ser un operador como tal. En el caso de la maquinaria, siempre debe de existir una revisión preuso. ¿A qué me refiero? ¿Qué le reviso yo al montacargas? Dispositivos de seguridad. Estrobo y alarma de funcionamiento, frenos, cinturón de seguridad, estructura general del equipo, ¿ok? Ahora, en función, llantas, ¿sí? Partes en movimiento, partes que deben de estar engrasados, medidores de tableros. Esta parte la tenemos muy casada. ¿Saben cuál es el problema? Cuando el operador todos los días, porque ya se le hizo una rutina y ya es de forma obligatoria, hace su checklist y de repente detecta cosas que están mal. El operador no sabe o no tiene bien definido o no lo quiere aceptar de que si X o Y situación están en no están en estado óptimo, válgase la redundancia, no se debe de operar. O al contrario, él hace su inspección preuso, tiene varias cosas que no cumplen, se las da a su supervisor, no, pues dale, ya cumplimos con el tema documental. Y una inspección preuso no es el tema documental, es la identificación de factores de riesgo. Y de estos factores de riesgo, si tú identificas algunos, como por ejemplo, no sirven los frenos, no se opera el equipo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Es el único montacargas que tenemos. ¿Qué pasa con la actitud y qué pasa con la cultura de seguridad de este operador? Si tú al trabajo que él realiza, que ya nos costó mucho el motivarlo a que lo haga, digo, de forma positiva o de forma negativa, pero lo está haciendo, cuando te lo lleva a ti como supervisor, a ti como jefe, a ti como patrón, y tú no le das seguimiento. Torreta no sirve, torreta no sirve, torreta no sirve. Hace un mes que la torreta no sirve. Y aún así está operando el equipo y tú como patrón no estás haciendo nada. Entonces, aquí sí es responsabilidad del operador, porque al final es el que está expuesto al riesgo, pero también es responsabilidad del patrón el garantizar que los equipos estén en buenas condiciones. ¿Ok? Mantenimiento. Cosas totalmente diferentes. La revisión preuso y si el colaborador puede hacer un mantenimiento total, una limpieza, un cambio de líquidos, etcétera, esto es general y es mantenimiento total. Pero un mantenimiento preventivo y o correctivo necesario se le debe de hacer los equipos. Sobre todo el montacargas utiliza un tema de horas. Después de ciertas horas de trabajo, el equipo se debe de dar mantenimiento. ¿Ok? ¿Para qué creen que es el checklist? Pues para que se envía mantenimiento directamente a este equipo. Si yo no le hago caso al checklist, me voy a tener que estar esperando al tiempo o al periodo que le toque mantenimiento a mi equipo. Y entonces, en esos lapsos, ¿qué va a suceder? Voy a tener a personal, tanto operador como peatón, expuestos. ¿Vale? Hay que darle mantenimiento a los equipos. ¿Derivado de qué? Del mantenimiento general que se le tiene que hacer, digamos que es el servicio, pero también identificando lo que está en los checklists. Carga de combustible. Hay riesgos específicos por el manejo de sustancias químicas en el caso de los montacargas de combustión interna, pero también la carga de combustible, en este caso de las baterías, todo esto debe de ser a la intemperie, en espacios abiertos. Y no abiertos en el hecho de que esté en un exterior, me refiero a espacios ventilados. ¿Sí? De repente,
es un almacén chico, es un lugar pequeño y he visto empresas donde el cargador de baterías está en el interior de una oficina. ¿Por qué? Porque el supervisor necesita tener el control. La batería va liberando ciertas sustancias químicas. ¿Vale? Ahora, toda sustancia inflamable, cuando se hace un trasvase o carga de la misma, también debe de estar en un área ventilada para no generar atmósferas explosivas. Acuérdense que es un equilibrio entre un área ventilada a un área expuesta a temperatura, a condiciones ambientales. Hay que buscar el equilibrio en el que esté ventilado y que no esté expuesto a condiciones ambientales. Debe de haber procesos instructivos de cómo realizarlo de forma correcta. ¿Ok? He conocido casos de cuando cambian el gas LP, se les han caído el gas, o sobre todo cuando hacen una purga o existe una fuga, quemadura por exposición a gas LP. Y es una quemadura química. Acuérdense que el gas LP, al cambiar de presión, lo que hace es enfriar la zona. Derivado de esto, pues también la misma inhalación y el desplazamiento del oxígeno. ¿Ok? Todos los derrames, ya sea de diésel o de gasolina, también se deben de limpiar a través del proceso y del procedimiento establecido. Todo esto va de la mano con la cuestión de medidas de control para la maquinaria. Vamos a ver qué nos dicen en el chat. Ok, el combustible. Muy bien. Con respecto al espacio, ¿qué puedo hacer para reducir los riesgos? Uno, no puedo mandar a hacer que me compren un nuevo almacén o que tener más espacio, pero sí delimitar y que quede muy bien establecido. Y hablando de la delimitación, es la colocación de las barreras físicas o de la señalización o de los espacios y la comunicación de los mismos a todo el personal. ¿Saben qué? Únicamente es paso de montacargas, ¿ok? Este es un paso de peatones y esto es un paso de montacargas. Todas estas reglas de interacción las vamos a tener aquí. Colocación de guardas. Precisamente esta persona, un gran amigo que hablaba de capacitación de montacargas, indicaba, el colocar guardas, en el deber ser no deberíamos de colocar guardas en los racks, en las paredes. ¿Por qué? Dices que los compañeros operadores de montacargas lo ven como un reto. Lo ven como un reto de estarles pegando. O porque piensan que para eso son las guardas. Para que la guarda me detenga y me avise que ya llegué a un lugar. No. La guarda se coloca como una protección adicional. ¿Dónde se va a colocar? Y normalmente se coloca cuando no hay espacio suficiente para realizar maniobras, donde puede haber este impacto. Entonces, si bien la guarda va a reforzar, antes que eso debo de ver los espacios y las rutas. Una guarda, no sé si es inconsciente realmente con los años que tenemos capacitando, no sé si sea inconsciente o conscientemente. Digo, yo aquí lo pongo como recomendación adicional, pero los operadores de montacargas en su mente creo que le ven el letrero que dice pégame. Si no me pegas, no eres un montacarguista especializado. Acuérdense, es un refuerzo, es una medida de control adicional. Las guardas, tuve un gerente que decía, es que las guardas están funcionando. ¿Por qué? Pues porque están todas raspadas. Significa que los colaboradores o que los montacargas no han pasado más allá. Digo, no, una guarda debe de estar intacta. ¿Sí? Una guarda debe de estar pintadita, sin raspones. Porque ¿qué significa? Que se está haciendo la operación de forma adecuada. Cuando tú comiences a ver una guarda raspada, es que tarde o temprano vas a tener un accidente. Y por último, la señalización. Áreas de carga y descarga,
riesgo de montacargas, cruce de peatones, velocidad máxima. Pregunta, ¿cuál es la velocidad máxima a la que deben de operar los montacargas? ¿Qué tal? Y he visto alguna información en internet y menciona cerca de 10 kilómetros por hora, pero yo creo que va a depender de ahora sí que el enfoque que tenga cada empresa acerca de pues los límites que quiera controlar. Por ejemplo, no sé, clasificar. A ver, este es un paso muy concurrido de personal. Este va a ser de, por ejemplo, de 3 a 5 kilómetros. En el exterior puedes darle a 10 kilómetros, ¿verdad? Creo yo así algo, más o menos, no sé. Sí, Ok, Jonathan, bueno, dinos. sí, si no mal recuerdo, la parte de la norma menciona la 006, menciona el 7.8, te recuerdo que debe de ser la cantidad permitida según sea el caso de la empresa. Entonces, en este caso es dependiendo la determinación de la empresa, es lo que determina la norma. Entonces, pues siempre nos tenemos que regir bajo norma, ¿no? Y es bajo eso. Entonces, la norma no me dice que tanta velocidad, pero sí me dice que tengo que tener el respaldo de la empresa a lo que mencionaba Luis. Si dice 5 kilómetros por hora la empresa, entonces 5 kilómetros por hora. Si dice 10, 15, 20, ¿no? Pero la norma no especifica bien si es 5, 10, 1, 100, 50, etc. Ok, muy bien. Veamos qué nos dicen en el chat. Nos dicen 10 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora normalmente. Sin embargo, la norma 06 no menciona el rango de 10 a 15, de 10 kilómetros por hora. Esto es en exterior. Siempre manejar a velocidad baja y 5 kilómetros en el interior. Neri Martínez, ¿cuál es tu criterio para establecer que en el interior y en el interior es uno y en el exterior es otro? Sí, el criterio que estoy usando es para que, ya que lo que es dentro de, de lo que es una nave o empresa, hay más movimiento de personas. Y en exterior, pues es menos movimiento de personal. Ok. Sí, es Eso menos es... el tránsito. Ah, ok. Vale. Muy bien. Normalmente ese es el criterio más común, lo que tú me comentas, y poco a poco se va generando el paradigma, ¿no? Que dicen, es que así es la regla. Y está bien fundado tu comentario, porque está siendo derivado de un análisis de riesgo. Ahora imaginemos lo siguiente. Este es un centro de distribución y en que la parte interior se manejan puros operadores de montacargas. Y en la parte exterior, ahí sí hay una combinación de peatones con montacargas. Aquí ya el análisis de riesgo cambia diferente. Si bien el colocar un número es adecuado, 5 o 10, pudiendo ser 6 y 11, pudiendo ser 3 y 9, está bien porque ya lo podemos medir y ya lo podemos determinar. La regla básica de la velocidad con la que vamos a trabajar es cuando exista condiciones para las cuales el operador, en este caso, pueda tener contacto con instalaciones, con equipo y con personas, eso va a determinar qué tan baja debe de ser la velocidad. ¿Ok? He encontrado centros de distribución donde la velocidad máxima permisible son 15 kilómetros.
y como dicen, están gobernados los montacargas. ¿Pero por qué? Porque los montacargas, dependiendo del rack en el que se encuentren, únicamente hay un solo sentido para avanzar, ¿sí? Adicionalmente, no hay ningún peatón. Y también solamente puede haber X cantidad de operadores de montacargas, o mejor dicho, equipos al mismo tiempo. ¿Vale? El proceso de certificación de los mismos operadores es en otro nivel. Al final, la velocidad, tú puedes ir a 5 kilómetros, pero si tus instalaciones no son las adecuadas, si tu equipo no están en buenas condiciones y sobre todo tu operador no tiene una capacitación integral, aunque vayas a 2 kilómetros por hora, vas a tener un accidente. ¿Ok? Entonces, ¿quién lo determina? La norma 01 dice que los vehículos industriales dentro de tus instalaciones, tú como patrón vas a determinar las velocidades máximas, dependiendo de los riesgos a los que estés expuesto. ¿Va? Ok, en nuestro site lo tenemos gobernado a 6 en racks, ¿ok? Depende de lo que quieras hacer. Luis Guillermo, una pregunta. ¿Acabas de alzar la mano o es la que se quedó arriba hace ratito? Perdón, es la que se quedó arriba hace ratito. Ok. Entonces, toda esta señalización que nosotros necesitamos debe de complementar y ser congruente. Como lo dice, no vi si era Laura o Lucía, el tema de gobernar los equipos, pues ya es una medida de un control de ingeniería en el cual sabes que no van a ir más allá de esa velocidad. ¿Vale? Que también en el espacio y dentro del tema de señalización, colocándole un poquito ahí, es la colocación de los espejos convexos, en el cual evitar a toda medida los puntos ciegos. ¿Ok? En el caso del personal, en el tema de previa operación, es una capacitación integral, como ya más o menos lo hemos explicado. No solamente en temas de seguridad, no solo en temas de conocimiento del equipo, no solo ir desarrollando la habilidad en 2 o 3 horas, es constante. E ir viendo cómo desarrollar un cambio de actitud en las personas. Porque repito, aunque tenga todas las demás características, si no tiene buena actitud, tarde o temprano va a suceder un accidente. Exámenes médicos. Como les digo, no es que sea discriminatorio. Hay que entender para qué es un examen médico. Es para identificar si una persona cuenta con una condición que se pueda acrecentar derivado de un riesgo el cual la empresa no tiene controlado. Por ejemplo, identificamos a una persona la cual trae problemas auditivos. Si yo la voy a exponer al ruido, ¿qué va a suceder? Pues obviamente lo voy a dañar. Si yo tengo una persona con problemas auditivos, pero el problema del ruido yo lo tengo controlado, así se los digo, por más que vaya al Seguro Social y diga que ahí fue donde perdió el oído, al momento de hacer la investigación se van a dar cuenta que tú lo tienes controlado. En la parte fea, en la parte, vamos, legal y en la parte en la que nos queremos proteger o por lo que normalmente identificamos los exámenes médicos. Pero en la parte operativa, ¿qué es? Que tú ya tienes controlado un riesgo y no cierras la ventana de poder contratar a cualquier persona, aunque tenga alguna afectación previa a la operación. ¿Qué va a suceder? Obviamente debe de tener un nivel mínimo dependiendo de la operación. Por ejemplo, si es en un lugar o una actividad en la cual la cuestión de la vista no sea tan primordial, por ejemplo, no es algo de revisar temas de calidad, ¿no? A lo mejor rangos, muestras.
¿vale? O no es un tema de manejo de una maquinaria o de un equipo, pues puede utilizar y puede estar en otra operación. ¿Sí me explico? Aunque tenga cierto grado de deficiencia visual. Y no quiere decir que porque no ve bien al 100%, tú ya no lo debas de contratar. Este es un punto importante que deben de entender del porqué de los exámenes. No son discriminatorios. Y por último, la autorización. Lo que les indicaba, chicos. Si yo tengo una capacitación integral, para llegar al proceso de autorización es diferente. Hay gente que está capacitada, pero que no está autorizada. Cuando nosotros realizamos un examen de montacargas, preguntamos, ¿una persona sin autorización puede utilizar el montacargas solo porque está capacitado? Y muchos dicen sí, porque sí sabe utilizar el montacargas, está capacitado. Sí está capacitado, mas no está autorizado. ¿Ok? Desde ahí identificas qué personas tienen o no tienen actitud. ¿Ok? La autorización. ¿Cómo se hace la autorización? A través de un listado, a través de un memorándum o muchas veces a través de una licencia interna en el cual empoderas a los trabajadores, les das así su credencial y muchas veces la utilizan como para dar supervisión y control. Si te pasas el exceso de velocidad o si incumples una regla, te voy ponchando, te voy perforando la credencial. Entonces, ya ejerces una especie de control. Paréntesis. En la actualidad no hay licencias de montacargas. No existe. Esas licencias anteriormente las emitía la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Más o menos hace 15 años que esas licencias no son emitidas. Solamente hay 2 documentos los que tienen validez y fíjate, validez oficial 1. El otro tiene es un documento de comprobación de habilidades. ¿Cuál es esto? Un DC3 es un documento de comprobación de habilidades. La STPS no le da valor curricular y laboralmente pues cumple, porque es un documento el que demuestra la obligación de capacitación de las empresas. Y el otro documento que sí es un certificado y que tiene validez oficial es el certificado del conocer. ¿Ok? Entonces, digo, ya como plus, yo como colaborador no puedo estar fundamentado porque ya tengo una licencia, porque eso no existe. Hay licencias internas. Hay colaboradores, también consultores, que lo que mandan a hacer es una foto plastificada. No sé si la imprimen, si se compraron su impresora Zebra o fueron al Office Depot, al Office Max a imprimir. Eso no es una credencial. Para cerrar el paréntesis, no se dejen engañar. Solamente hay 2 documentos. Uno es el DC3 y la otra es la certificación del conocer. ¿Ah? Cierro paréntesis. Tú puedes tener tu autorización interna como te plazca y debes de establecer los requisitos que debe de tener esta persona para que le puedas dar esa autorización. Hasta aquí con las pocas medidas de control que llevamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok, Mónica Reyes, no recuerdo para qué nos colocaste el no. Me voy a mover y ya. Ok, chicos. Medidas de control durante la operación. Estas son las medidas que nos exige la norma, derivadas de todas las que ya vimos y que fuimos desarrollando. Y con estas vamos a hacer un análisis para que también vayan pensando. ¿Qué otras medidas de seguridad ustedes propondrían de las cuales no hayamos hablado y de las cuales la norma no nos esté exigiendo? Vale. Muchas gracias.
Sí lo dice, textualmente agarré y lo pegué. Hay que comprobar que el operador utilice el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Derivado de si hay una volcadura, el operador quede en el interior de la unidad y no pueda ser sobre todo aplastado por el equipo. Recordemos que tiene un peso muy elevado. 2, frenar y bloquear las ruedas de los vehículos que están siendo cargados o descargados. 3, asegurar que no sobrepase la carga máxima de carga, la utilización indicada en la placa del fabricante. Perdón. Aquí es importante. Muchos equipos montacargas, porque así lo pide la norma 06, que todo equipo de carga tenga dibujado la capacidad máxima de carga en un costado, ya sea en las grúas, etcétera. Muchos operadores se guían por lo que está escrito ahí y no es así. Hay que irnos a la placa del montacargas y entendiendo que esta carga máxima va a ir variando dependiendo de la altura y la posición de la carga. ¿Ok? En ocasiones le colocan 3 toneladas al equipo, pero 3 toneladas es la carga máxima que puede soportar con el mástil hasta abajo y con la carga centrada y pegada. Conforme va subiendo, se va haciendo menor. ¿Cuál es la capacidad máxima que yo debo rotular en el equipo? La mínima que nos trae el equipo. ¿Ok? Operar el montacargas bajo un procedimiento de trabajo seguro. ¿Quién va a determinar el procedimiento de trabajo seguro? Nosotros, el patrón, derivado de estas recomendaciones generales y del análisis de riesgo de la operación. ¿Qué más? Encender las luces delanteras y traseras o la torreta durante su operación cuando así se requiera. Si se dan cuenta, nos dice que la torreta es cuando se requiera, no es de carácter obligatorio. ¿Va? Muchos equipos ya lo traen en automático. Todos los equipos de carga, cuando se encienden, empiezan con el estrobo, la parte de la ayuda visual y la cuestión auditiva. Si nos vamos a la norma o en este punto específico, se puede entender que es opcional o únicamente cuando se requiere. ¿Vale? Creo, y yo siempre lo que les digo es, realmente se refiere en el cuando se requiera a luces delanteras y traseras. Cuando vas a ingresar a un tráiler que no tiene iluminación o cuando vas a una zona donde no hay iluminación. ¿Vale? ¿Qué más tengo aquí? Ok, ahorita si quieres lo revisamos. El tema de las horquillas a una altura máxima de entre 15 y 20 centímetros por encima del suelo o de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Hay equipos los cuales no es ni a 15 ni a 20, perdón, ni a 15, es a 10 o es un poco más arriba, depende del equipo. ¿Y cuándo lo vamos a saber? Con el manual del fabricante. Respetar los límites de velocidad de la zona donde se transita, utilizar barreras de protección o topes en las plataformas o muelles en las que se operen. ¿Para qué? Para no caernos. Estacionar el montacargas con los brazos de la horquilla descansando en el suelo o como lo indique el fabricante. Y por último, desactivar el mecanismo de encendido al finalizar su operación para evitar el uso no autorizado. ¿Qué piensan de estas reglas? Son muy poquitas. Existen al menos 10 reglas adicionales. Ya tenemos uno. Manejar de reversa cuando tengamos poca o nula visibilidad. ¿Qué otra regla se les ocurre? No dejar las llaves pegadas en los equipos. ¿Por qué? Porque puede permitir que cualquier persona que no está capacitada y mucho menos autorizada la pueda utilizar. ¿Ok? Lo que nos decía Luis Guillermo. Si no tengo buena visibilidad, puedo generar un accidente. ¿Cuál más?
No hacer dobles movimientos y no solamente en el reach. En cualquier equipo no puedes hacer doble movimiento. Circular solo en áreas designadas. ¿Qué más? Llevamos 4. Un movimiento a la vez es lo mismo de hacer dobles movimientos. Seguimos teniendo 4. Hacer alto en las intersecciones, independientemente de quién tenga la prioridad e identificarse, como lo es tocando el claxon. Muy bien. El claxon es aquí estoy, veme. No es quítate porque voy pasando. No es para eso. ¿Ok? ¿Qué más? Llevamos 5. Cerrar las líneas de los combustibles en Nota. caso de confusión. Ok. Muy bien. Combustible, no tapar los pasillos, pitar al subir y bajar. Alarma de reversa activa, ok. ¿Qué más? Vamos bien. Dinos, José. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A grandes rasgos, un punto a considerar y del cual, pues en alguna ocasión sucedió un accidente en el centro de trabajo donde yo estaba laborando. El alcance de lo que es la horquilla como tal no estaba considerado para la medida del último estante y esto provocó que se vinieran abajo cajas y cajas de materiales. Después, haciendo investigación de accidentes y demás, también surgió un caso donde también en la parte superior corrían líneas eléctricas en las cuales no estaban consideradas en los análisis de riesgo, ¿no? También las distancias que se mantenían de las líneas energizadas, pues realmente no cumplían con 3.05 centímetros, ¿no? Como tal. Ok. El personal y vehículos caminaban pues casi a la par, ¿no? No había áreas establecidas adecuadamente y esto pues también, digo, era determinante para que pudiera pasar un accidente, ¿no? Ok. Otro punto importante era el tema de, pues bueno, de trasladar incluso a veces hasta personas, dos personas en un equipo. O sea, realmente el tema de que no había seguridad era un tema muy. Lo acabas de decir. Dentro del vehículo únicamente debe de ir el operador. No se puede utilizar el montacargas como medio de transporte. ¿Vale? Ok. Sí, Muy digo, bien. era compartir la Hay experiencia. mucho de Hay donde. mucho. Muy bien. Muchas gracias por tu Gracias. participación. ¿Qué más tengo aquí en el chat? Creo que ya llegamos a las 10. Con jaula en el caso de order picker. No hacer checklist con jaula. A ver, no entiendo esa parte. Laura, subir al montacargas mediante la regla de los 3 puntos. También es interesante cuántas personas se caen al momento de subir al montacargas. No destruir la bici con la carga, operar de reversa. Bueno, esta parte ya nos habían apoyado. ¿Quién tiene encendido su micrófono? ¿Quién quiere hablar? Ok. ¿Alguien más? Ya llegamos a las 10. Hay un factor de riesgo que no tocamos en toda la sesión. ¿Cuál creen que consideren? Ya tenemos al entorno, ya tenemos, bueno, el espacio, ya tenemos al equipo y ya tenemos al operador. Hay otro factor de riesgo en el cual la norma no toca para nada y el día de hoy yo no lo mencioné y me preocupa porque nadie de ustedes lo ha mencionado. ¿Cuál creen que es? ¿Qué nos falta considerar? Ergonómico lo consideramos en el caso de la salud del trabajador. Hay que identificar qué factores de riesgo checaron ahí dentro del examen médico, pues también viene el tema de columna.
¿Qué factor me puede generar riesgo? Psicosocial. Nuevamente, al momento de hablar del operador, se integra el factor de riesgo psicosocial. ¿Qué otra cosa nos puede generar un accidente? Y que debemos de considerar. Ya ahorita, en las reglas que ustedes me pasaron, alguien lo mencionó de forma indirecta. Les voy a decir quién lo mencionó. A ver. Persona no autorizada. Luis Guillermo, de una forma indirecta. Y Miquel o Miguel también lo mencionó. ¿Qué es otra cosa que yo debo de verificar que me puede ocasionar muchos accidentes y que es un factor importante durante la operación de montacargas? No, sí lo mencioné, los factores externos. Me voy a regresar. Aquí es dentro del espacio, el medio ambiente laboral, ¿no? Que incluye el ruido, todo lo que en el exterior puede afectar al colaborador. ¿Qué más? Piénsenle. Está involucrado durante una operación de montacargas el equipo, el espacio, el operador, clima, lluvia, ¿no? Pisos mojados, todo eso es el espacio. ¿Cómo se llama el equipo? ¿Monta qué? ¿Quién termina? ¿Monta qué? La carga, los materiales que yo voy a cargar. Independientemente de la visibilidad, Carlos Cruz. Ajá. El material. No es lo mismo manejar montacargas con sustancias químicas peligrosas, con residuos peligrosos, ¿sí? Si la carga no va asegurada, si la carga no va estibada, si las tarimas están en malas condiciones, si el lugar, digo, que va una mezcla de espacio y carga, si la carga es más grande o más pesada de lo que puede soportar el rack. ¿Ok? Lo hemos visto, lo vimos de forma indirecta, que dicen no sobrecargar el equipo. O si la carga no te deja ver, maneja de reversa. Pero algo importante que de forma directa no menciona la norma es nosotros como operadores somos los responsables de asegurar nuestra carga y de tomar las precauciones necesarias para poderla controlar. ¿Sí? Hay carga que es de poco volumen y de mucho peso. ¿Ah? O al revés, de mucho volumen y de poco peso. Las dimensiones de la misma. ¿Por qué? Porque esos condicionan mi maniobra. ¿Sí? Entonces, todas las características que tengan que ver con la carga, van a existir más reglas. Lo que les decía, verificar la tarima, ¿ok? Asegurar y estivar de forma adecuada, tomar las precauciones específicas para la carga, no dejar cargas suspendidas, evitar colocarte y que demás compañeros se coloquen debajo de la carga. ¿Vale? Entonces, los factores que debemos de identificar como de riesgo y cada uno de ellos va a tener sus variantes son los siguientes. El equipo, el espacio, el operador y por último, la carga. ¿Ok, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a todo esto que vimos? Si se dan cuenta, fue algo muy rápido.
nos hablaron así como que de último momento. Hay varios slides que se deben desarrollar de mayor manera. Traigo unos slides ahí ocultos, pero lo que yo quería ver sobre todo, porque los que están integrando este grupo son muchas personas que supervisan los trabajos de montacargas, más que otra cosa. Entonces, es importante que ustedes, uno, no nos cerremos a la norma, porque la norma 06 habla y tiene reglas son muy pocas reglas comparado con todos los riesgos a los que estamos expuestos. Necesitamos identificar nuestros riesgos y, sobre todo, determinar las medidas de seguridad específicas para el contexto de nuestra organización. ¿Ok? Un curso de este tipo puede ser de 16 horas, involucrando con una parte técnica. Pero después de esas 16 horas, aunque el procedimiento de otorgamiento de DC3 lo permite, mi recomendación es que den una capacitación integral, tengan un proceso completo de autorización sobre todo y qué requisitos debe de cumplir mi personal para evitar que nosotros tengamos accidentes con este tipo de vehículos. Acuérdense también que la tendencia es que la mayoría de los productos se manejen a través de línea. Entonces, las tiendas físicas, repito, la tendencia es que dejen de existir y casi todo se va a manejar en centros de distribución. Y para el manejo de estos volúmenes es a través del equipo montacargas. Al tener más frecuencia, al tener más exposición, la probabilidad de que suceda un accidente va a ser mayor. Necesitamos operadores competentes en todos los aspectos y uno de los aspectos más importantes es todo lo que vimos nosotros aquí, la operación segura de montacargas, ¿vale?